Matan a un miembro del equipo de Omar García Harfuch en Culiacán, Sinaloa. Alicia Bárcena se ausenta en entrega de premio tras la polémica boda en el Munal. Ricardo Monreal invita a empresarios y sindicatos para afinar la reforma a la ley del Infonavit. Esta noche una tertulia de fin de año. Buenas noches, México. Comenzamos. Buenas noches, gracias por acompañarnos este miércoles 18 de diciembre. Hoy dos invitados especiales. Gracias, Alejandra López, politóloga. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo, un gusto estar con ustedes como siempre y ya con el cierre de año encima de nosotros. Totalmente encima. Y está también con nosotros José Manuel Urquijo. Te presenté después porque primero las damas. José Manuel, él es consultor y estratega en comunicación y ha estado con nosotros y vuelve. Tenemos el gusto de que vuelva a estar. José Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Encantado como siempre de cerrar este año con ustedes. Gracias. Bueno, a ver, hay dos cosas así para cerrar el año, para cerrar con broche de oro. Primero vamos a hablar rápidamente quién es el personaje de este año, porque hay muchos personajes, o sea, el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su retirada, que yo no sé si fue retirada o nada más está haciendo home office, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién es para ustedes el personaje, el gran personaje de este año, Alejandra? Pues yo creo que si hablamos del ámbito nacional, la persona del año es Claudia Sheinbaum, sin duda. Creo que la, la forma en la que ganó la campaña que hizo, que pues tuvo obviamente sus altas y sus bajas, pero ser la persona más votada en México, en la historia de México, ser la primera mujer presidenta, la pone en un lugar muy particular y muy especial. Y si nos vamos al ámbito internacional, yo no puedo dejar de lado mi vocación feminista aquí. La mujer del año fue Giselle Pelicot. Creo que el mensaje que nos da de cambiar la vergüenza de bando, lo que le sucedió, que no fue cosa menor, porque además sabemos que es un tipo de violencia que las mujeres siguen viviendo todos los días, inclusive en un país primermundista como lo es Francia, nos habla de la necesidad que tenemos todavía hoy, 2024, pleno siglo XXI, de erradicar y sacar de las esferas la violencia para que las mujeres podamos tener una vida plena. Para ti, José Manuel, los personajes del 2024 o el personaje más bien del 2024. Bueno, yo coincido con Ale en el ámbito nacional. Yo creo que sí, el personaje del año pues es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y justo por todos los hitos que representan, por el simbolismo que tiene su triunfo, por lo arrolladora que fue la victoria electoral y también por los retos que enfrenta en un país altamente polarizado, altamente, digamos, o con las dificultades que hoy tiene, ¿no? La creciente violencia que tenemos en el país, los grandes retos energéticos, lo que viene con Donald Trump tras el triunfo en Estados Unidos. Me parece que la posiciona, además por el triunfo electoral apabullante, además por ser la primera mujer presidenta de la República, además por todo lo que ya mencionó Alejandra, me parece que es por los retos que vienen, ¿no? De inicio, igual, pues el triunfo de Trump representa el triunfo de una idea de Estados Unidos, ¿no? Representa el triunfo de una idea de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos en términos de cómo se entiende la polarización en Estados Unidos, ¿no? Y también creo yo, por los grandes personajes que estuvieron ligados a la campaña de Trump, específicamente de estas grandes tecnológicas, como lo es, por ejemplo, Elon Musk de Tesla, de X y todas estas empresas que tiene. Y por el otro lado también, pues con este nuevo SAR anticorrupción que ya nombró, no SAR anticorrupción, pero SAR de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, estos temas que vienen y que se nos presentan a todos enfrente
y que son, sin duda alguna, creo, el principal reto de las democracias de tanto de Estados Unidos como de México, ¿no? Creo yo que al ser todo esto algo totalmente nuevo y al ver el involucramiento de figuras como Jeff Bezos, como el propio Musk o como este zar de la inteligencia artificial que era el CEO de PayPal, me parece, pues sí, estamos hablando del gran poder y el gran peso que tienen estas tecnológicas y que van a tener adentro de la Casa Blanca. Entonces, imagínate todo eso liderado por un personaje como Trump, que si bien es cierto, no es nuevo para nadie, sí por eso, justamente porque no es nuevo, pues nos genera incertidumbre, dudas y un poco, digamos, de temor, ¿no? De lo que pueda suceder. Entonces serían Claudia y sería Trump. Un empate también allá, Alejandra, un empate. Ya que estás hablando de eso, ¿cómo les fue en el tema de X? Que muchos están saliendo, o bueno, dijeron que sí iban a salir. Yo desde el principio dije, bueno, lo analicé y al final dije que no me iba a salir. ¿Cómo ven el tema de que el señor Trump va a estar, gobernando con X? Bueno, eso no es la primera vez que sucede. Además, en su periodo anterior, aún sin esta cercanía, sin que compraran, ni que Elon Musk comprara X, o sea, en ese entonces Twitter, él era de estas poquísimas personas que subía un tweet que no decía nada y que movía los mercados y cambiaba el curso de la política. Entonces, bueno, muy en su estilo, o sea, él sabe cómo ser mediático, él sabe cómo tener este protagonismo y lo va a seguir haciendo así. Además, ya está en un momento de su carrera política, de su carrera en general, en el que no tiene nada que perder. Entonces, no se va a reelegir, no va a buscar ningún tipo no tiene que quedar bien con nadie, vaya. Entonces, Trump va a ser Trump. Si de por sí en su periodo anterior lo vimos completamente, eh, pues sin filtros, por decirlo de alguna manera, que lo que decía que iba a hacer lo hacía. Bueno, en este periodo pues todavía más, porque no hay ningún contrapeso que tenga él. Además, con la mayoría en ambas cámaras, además de muchos más gobernadoras y gobernadores republicanos que podrían estar apoyándolo. O sea, creo que vamos a ver a un Trump casi todopoderoso. Él, además, en este narcisismo y este ego enorme que pues sabemos que tiene, pues vamos a ver alguien sin freno, sin ningún tipo de contrapeso. Y bueno, a mí me da bastante, pues, bastante, ¿Miedo? ¿Miedo? sí, sí, sin duda. Yo creo que apelar al sentido común de Trump es pedir demasiado. Entonces, pues esperemos que las cosas vayan de la mejor manera para todos, para el ambiente internacional y bueno, también tomar en cuenta que hay muchos contrapesos internacionales que también entran en juego, muchas fuerzas que van a estar empujando y jalando hacia sus intereses, pues para dentro de la administración de Trump. Entonces, bueno, para mí es ver a una persona que sí está, yo no creo que esté loco, yo sí creo que es un gran narcisista, como mucha gente en el poder, que no va a tener ningún freno, ningún contrapeso dentro y fuera de Estados Unidos y que pues, creo que nos debería de poner a pensar mucho sobre lo que viene para nosotros. ¿Te da miedo a ti Donald Trump, José Manuel? No, yo creo que no, miedo no. Creo que simplemente hay que terminar de aprender a leerlo y hay que no caer en su juego también, ¿no? Porque mucho de lo que hace son juegos de poder. Hoy por hoy, por ejemplo, con esta abrumadora triunfo, abrumadora victoria que tuvo, tanto en las cámaras como con el voto popular, el voto de los colegios, etcétera, vemos cómo ya está tratando de tomar decisiones, no de tomar decisiones, sino de generar percepciones de fuerza, ¿no? Sobre todo con los temas que le competen directamente, que es el Telecán, que está, pues, esta renegociación que se pretende para el 2026 y que ya empieza a generar ruido, ¿no?
Vimos cómo amenazó de alguna manera a Canadá, amenazó también a México y lo más importante es que las amenazas del presidente Trump tienen credibilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que sí hace lo que dice, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en campaña esas amenazas se pueden tomar dentro del marco de una campaña electoral, ya como presidente electo, creo que esas amenazas cobran un poco más de fuerza y también cobran credibilidad porque sabemos que el presidente tiene credibilidad. Cuando el presidente anuncia una cosa, puede modificar, variar, etcétera, pero cumple lo que dice que va a hacer, ¿no? Entonces, me parece que ya el personaje no es nuevo, el personaje sabemos cómo es, sabemos qué le gusta, cómo le gusta gobernar, cómo le gusta generar pánico, generar ser el centro de atención, como dice Alejandra, a través de ser este personaje narcisista. Y creo que simplemente es terminar de entenderlo y empezar un diálogo, ¿no? O sea, buscar la forma de que ese diálogo simplemente no se cierre. Yo creo que a México de alguna manera le puede ir bien con Trump en Estados Unidos. Y me explico un poco, más allá de lo que pareciera sentido común y que se me vengan encima diciéndome, oye, ¿cómo si Donald Trump es anti-inmigrantes y tal? Yo creo que justo por eso, porque nos va a obligar como país a hacer ciertas cosas para evitar que este personaje pues tome ciertas represalias contra México, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que nos puede hacer a que nosotros seamos mejores como país. Bueno, ya nos desviamos un poco del personaje del año. Bueno, no tanto porque estamos hablando de Trump, que es uno de los considerados, pero regresando a México, con este tema de que eligen los dos, coinciden en que Claudia Sheinbaum es personaje del año y no andan tan lejanos del mundo, ¿eh? Porque entiendo que está entre las finalistas de Time, ¿no? Entonces, pues no andamos tan alejados, pero ¿dónde dejan a personajes? Ahí les van tres nombres. ¿Dónde dejan a personajes como Omar García Harfuch? Un minuto para cada quien para decirme dónde dejan a estos personajes. Omar García Harfuch, que lleva como 20,000 detenciones en no sé cuántos días. Que por cierto, hoy hubo un suceso violento por allá, por Sinaloa. Xóchitl Gálvez, qué mala candidata, ¿eh? No, ya me dirán ustedes, pero qué mala. Yo debo, o sea, lo analizamos con Heidi Osuna este año. Qué mala candidata. Y tenía todo el potencial para dar una disputa más cerrada. Y Norma Piña, la presidenta de la Corte, que renuncia a la Corte porque meten esta reforma judicial que ya hablaremos ahora, cerrando con la noticia del año, pero ¿dónde dejan a estos personajes que también dieron mucha nota todo el año? Yo entiendo el tema de Claudia Sheinbaum, pues nada va a superar a una presidenta de la República, pero ¿dónde dejan a estos otros personajes que también marcaron este año? Alejandro. Bueno, creo que todos ellos que mencionas se mueven en esferas muy distintas y probablemente el tema de seguridad sea el tema que más nos interesa como mexicanos, es una de de las prioridades, pero no lo vemos, no, yo no siento a Omar García Harfuch tomando un papel protagónico en el tema de las detenciones. Claro, sabemos que se le ha dado mucha fuerza, que después de mandar la Guardia Nacional a este, al ejército, este era como el camino que iba a seguir, ¿no? Dotarle de más fuerza, de elementos para la inteligencia, y creo que está dando resultados. Es un tema pendiente y la seguridad es el elefante en el cuarto en todos los temas que México tiene que negociar con Estados Unidos, los temas económicos, las inversiones, los temas electorales sea, el tema de seguridad está presente en todo y bueno, pues el hombre fuerte, y ahí nunca mejor dicho, de Claudia era Omar García Harfuch. Entonces, ¿Era, pues, era o es? bueno, me refiero en el momento en el que estuvo ella como jefa de gobierno y ahora lo sigue siendo. Entonces, el, el, el hombre fuerte de Claudia sigue siendo Omar García Harfuch y va a seguir teniendo este papel del superhéroe, del Batman que forjó durante su paso por la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Xochitl Gálvez creo que pues tuvo un momento de
pues, de mucho protagonismo político y ni siquiera fue en su campaña, fue el momento en el que se le negó la entrada al Palacio Nacional y a dar réplica al presidente. Y creo que a partir de ahí todo fue en picada. Hoy por hoy no sabemos dónde está. Es completamente irrelevante si Xochitl entra a formar parte de este partido político que pretende ser la oposición. Me parece A irrelevante. nadie le importa, ¿verdad? O es mi percepción, a nadie le importa ese A nadie partido. le importa, a nadie le importa el lugar que toma Xochitl Gálvez y tampoco el lugar que está tomando la oposición. Prácticamente la oposición de la presidenta está dentro de Morena, no está fuera. Entonces, eh, el lugar que ha tenido el PRI, el PAN, y el extinto PRD, pues creo que se vuelven completamente irrelevantes en este nuevo contexto político que no nos imaginábamos vivir hace un par de años, hace 6 años. Nunca pensamos que íbamos a volver a tener este partido hegemónico, que pues ni siquiera podemos decir que es estilo PRI, es un estilo completamente distinto. Entonces, bueno, creo que eso, Chile y cualquier otro de los personajes de la oposición en estos momentos son completamente irrelevantes. La oposición y la sociedad civil en México tienen que buscarse nuevos liderazgos. Eh, Creo que estos son cualquier personaje fuera de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, o inclusive ahora cobraron más relevancia a Dan Augusto López, que es el hombre fuerte del Senado, ¿no? Que es la persona que pues está liderando todas las negociaciones dentro del Senado. Ricardo Monreal, que siempre ha sido un personaje muy fuerte la política dentro de Morena y la Ciudad de México en particular. Fuera de ellos, creo que no hay estos grandes liderazgos que pudieran hacer sombra. José Manuel, ¿cómo ves al Batman de México? Bueno, rápidamente, a mí me recuerda mucho, mira que yo estaba bastante chiquito entonces, pero a los tiempos de Calderón. Me recuerda mucho esas detenciones, esos anuncios, etcétera, a esos tiempos, ¿no? Y segundo, a ver, yo creo que después de un año en el que la mística del combate a la inseguridad, etcétera, fue el abrazos no balazos en combatir las causas, más allá de repartir balazos, como decía el presidente, me parece que este cambio de enfoque, nunca van a decir que hay un cambio de enfoque en la política de seguridad en el país, porque sería cuestionar lo que se hizo en el pasado y estamos hablando de un gobierno de continuidad. Sin embargo, creo que este nuevo enfoque comunicacional al menos sí nos habla de un trabajo distinto o pareciera, ¿no? Y yo lo que veo también es siempre que tienes un problema, la gente sabe que existe el problema, pero lo que quiere saber es, y también la gente reconoce que el problema de la inseguridad no se va a acabar en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cinco. O sea, lo sabemos porque ya llevamos prácticamente 15 años con el mismo problema, con el mismo enfoque, y no cambia, lo único que hace es empeorar. Entonces, en ese sentido, yo creo que el nuevo enfoque comunicacional obedece más a un tema de, señores, señoras, estamos trabajando, estamos avanzando, o sea, es decir, están mostrando trabajo. Y la gente con eso un poco, pues ofrece más tiempo, regala un poco, o sea, tiene un poco más de paciencia, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se está trabajando, se están haciendo cosas, hay detenciones, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va el enfoque de Harfush. Ahora, Creo que perdón, déjame interrumpirte porque me vino a la mente hoy la primera plana de reforma que vamos a poner en pantalla. Hoy, ¿eh? No estamos hablando de otro día, hoy. O sea, la primera plana, lo que ocurrió en este lugar que se llama Santo Tomás de los Plátanos. Había, no sé, más de 10 patrullas, no sé cuánto operativo, todo esto como parte del operativo Enjambre, y no pueden detener a una persona. sí, que la portada del titular es burla a la Por Guardia Nacional. la a Así, Guardia ¿no? Nacional narcoalcalde. Bueno, ya lo acusan, ya acusándolo al de narco, yo no sé si sea narco o no el señor, pero a final de cuentas, o sea, el hecho que registra me parece impecable, ¿no? O sea, no pueden detener a una persona. Y ni siquiera es un narcotraficante como tal, era un alcalde que estaba tomando protesta y que todos lo vimos por el video que se hizo viral, ¿no? Cuando el tipo escapa. Bueno, pero justamente por eso eso que publicó hoy Reforma es justo
un poco lo que va a suceder, ¿no? Porque sí es cierto, el principal problema del país es la inseguridad. El foco que pareciera que se le está dando también a este sexenio es un poco el tema de seguridad, se le está dando más visibilidad de lo que le dio el presidente López Obrador y por supuesto que va a ser muy cuestionado lo que haga o deje de hacer Omar García Harfuch. Y me voy ya rápidamente para cerrar. Xóchitl Gálvez y luego Norma Piña. Yo creo que Xóchitl Gálvez no fue tan mala candidata. Yo creo que era lo mejor que había para el momento histórico que tenía el país y que tenía la oposición. Yo difiero en que haya sido una pésima candidata, la peor candidata. No, perdón, pero tienes dos partidos, ¿Mejor tres que partidos. mejor que Beatriz Paredes? Es que yo creo que para la coyuntura, para el contexto país, yo creo que sí era un poquito lo mejorcito que tenía la oposición. O sea, en términos de hacer una mejor campaña, ¿no? Xóchitl Gálvez pues, sí tenía carisma, sí conectaba con ciertas bases, etcétera, ¿no? Pero, a ver, no olvidemos los partidos que traía de lastre. O sea, traía el PRI con una credibilidad y un -5%, -10, -20, quién sabe, de reputación. Un PAN súper golpeadísimo por el obradorismo, por el sexenio del presidente, un día sí y otro también. Y un PRD que, pues bueno, más bien era ni siquiera bulto, ¿no? Porque eran nada más las siglas ahí con todos los negativos que representan las siglas del PRD, porque los positivos, entre comillas, se los llevó López Obrador a Morena. Entonces era una candidata, lo voy a dejar así, no voy a decir una buena candidata, pero era una candidata con unos partidos que la arrastraban hacia abajo en vez de impulsarla, ¿no? Y que además lo que vimos durante la campaña fue tres líderes partidistas peleándose y repartiéndose el pastel, las pluris, los cargos en Coahuila, etcétera, en vez de estar en campaña ayudándole a generar estructuras, etcétera, a la candidata, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de que haya sido ella una mala candidata, creo que es ser demasiado severos con Xóchitl Gálvez. Creo que sí, ella no debió haber sido la candidata porque ella debió haber sido a la Ciudad de México, no a la federal. O sea, ella no estaba lista, o sea, no tenía la experiencia. A ver, en términos comparativos de quién tenía mejor experiencia en campañas, en absolutamente todo para ser una presidencial, pues sí era Claudia. O sea, Xóchitl no había pasado de ser delegada en Miguel Hidalgo. Entonces, creo que en la Ciudad de México hubiera hecho un mejor papel que Santiago Taboada, sin duda alguna. Y por último, Norma Piña, ya para cerrar, no creo que haya sido el personaje del año, pero creo que deja muchas incógnitas, porque estamos ante un cambio de modelo, estamos ante un cambio de sistema judicial que solo el tiempo nos va a decir si fue lo correcto lo que hizo el obradorismo o fue lo correcto lo que defendía la Corte de Justicia actual. Sin embargo, me parece una tontería que si el presidente López Obrador desde el 5 de febrero de este año puso una agenda sobre la mesa de los temas que se iban a discutir y en la Corte pareciera que se quedaron dormidos en sus laureles, la oposición se quedó dormida en sus laureles. O sea, nadie preparó una contrapropuesta a la reforma judicial y vienen y nos dicen, todo está mal, ok, pero ¿tú qué me ofreces? Porque las cosas como están no están bien. Eso creo que todos hay un consenso en que el sistema judicial tal y como está hoy, no es un sistema judicial que realmente cumple el propósito de impartir justicia pronta, expedita y todo lo que dicen los reglamentos, etcétera, la propia ley, ¿no? Entonces, si hoy por hoy no nos sirve el Poder Judicial y ellos no tienen una alternativa tampoco, porque no construyeron, nunca mostraron una alternativa distinta a la que ofreció López Obrador, y no más me vengas a decir que esa está mal, como si lo que tuviéramos actualmente funcionara bien. Entonces yo creo que solo el tiempo, la historia nos va a poner o va a poner a cada personaje en su lugar. Norma Piña pasa a ser, creo yo, se convierte en una especie de opositora, ¿no? Dentro de esa desmoralización que tenía ya el PRI, el PAN y el PRD, la oposición en general, pareciera que ella se convierte en una especie de brazo de oposición al presidente, al régimen, etcétera, ¿no? Y así es como lo resumiría. Bueno, Yo pues quiero, nos vamos quiero mencionar adelante. una cosa. Si bien yo no creo que Xochitl haya sido una buena candidata, quiero recalcar esto que dijo José Manuel. Sí es muy injusto ponerle todo el peso del fracaso a Xochitl Gálvez cuando no hubo una estructura partidista en tres partidos distintos que la apoyaran.
sí hay una gran cantidad de gente que está en contra de lo que se está haciendo, de la forma de conducir el país de Andrés Manuel López Obrador, y no pudieron capitalizarlo porque al parecer no tenían ninguna intención de hacerlo. No parecía que hubiera una intención de capitalizar este descontento social y tampoco creo que hubieran buscado el triunfo. Al parecer, lo que buscaban era llegar, ¿no? Lo Al suficientes. Senado, ¿no? Lo Llegaron que al ya Senado estamos y ya. viendo ahorita, lo que ya estamos viendo ahorita, eso era. O sea, ve quiénes están, las cúpulas del PRI y del PAN, son los que se quedaron en la Cámara y en el Senado. Y lo Entonces, demás no era relevante. O sea, Xochitl no era relevante. Ella fue, sí creo que fue utilizada para ser la candidata porque alguien tenía que hacerlo. Pero, y que sí, además hay una falta de líderes dentro en la oposición que es apabullante. Nunca creo que se haya visto algo así. No hay un liderazgo de oposición, uno solo. Entonces, pues creo que eso está malo. Y a mí me faltó mencionar a Norma Piña también, y también retomando lo que dijo José Manuel, Norma Piña se volvió una figura de resistencia, alguien que podría haber pasado desapercibido como muchos de los personajes de la Suprema Corte de Justicia en toda su historia, que pasaban desapercibidos, que eran pues mucho más serios en su imagen, en su forma de aproximarse a la ciudadanía. La Norma Piña, por un desencuentro con el presidente, se volvió una figura de resistencia y creo que ni ella se imaginaba. Por no levantarse, ¿eh? Por no levantarse, aplaudir al presidente, empezó todo. Así es. Entonces creo que ella no se lo esperaba, nunca se lo imaginó, supuestamente, como tampoco imaginaban que fuera a pasar la reforma al Poder Judicial y pasó. Entonces estamos viviendo, Estuvo a nada de no pasar, ¿eh? También. pues yo nunca le vi posibilidades de no pasar a la reforma judicial. Yo siempre, En la sesión de la corte que hubo una posibilidad de que no pasara, pero fue un ministro el que ahí se tambaleó y bueno, pues ya, porque se quedaron ahí o sea, literalmente gracias a un ministro pasó. Pero bueno, pues nos vamos, muchas gracias. Cerramos en 30 segundos la noticia de este 2024 y por qué. Adelante. bueno, el triunfo de Donald Trump fue la noticia del año. Por empezar, porque pues esperábamos que hubiera cierta batalla por parte de los demócratas con la candidatura de Kamala Harris y hubo un, un apabullante triunfo de los republicanos que no se... Le hubiera ido mejor a Michelle Obama. Pero la verdad es que creo que nos está si leemos del triunfo de Donald Trump como un fenómeno social de lo que está sucediendo en Estados Unidos, sí refleja mucho el racismo, este sentimiento antiinmigrante, esta parte económica que está pesando muchísimo, porque pues no está la economía como en otros momentos, no se recuperó de la pandemia como ellos hubieran esperado. Y creo que nos está mostrando muchísimas cosas que están pasando en esta sociedad en la que pues hay mucho rencor, mucho odio hacia a los migrantes, hacia las mujeres, que hay un retroceso en los derechos y a mí me parece preocupante, yo ya lo dije anteriormente con ustedes, el triunfo de Donald Trump me da miedo, pero no me da miedo por él solamente, sino por toda la sociedad que lo está apoyando, todos los magas, los que están en pues, en esta sintonía pues, estas posiciones de odio en contra de ciertas minorías y pues se vuelve muy peligroso para una economía tan grande como es Estados Unidos, para el país que más uno de los países más importantes en este concierto de las naciones y creo que pues es lo que significa el triunfo de Trump es la noticia del año y para mí es una mala noticia. Una mala noticia. José Manuel, un minuto. yo creo que la noticia del año es la reforma judicial para nuestro país por todo lo que implica.
desde el cómo se construyó, desde el dónde nació, desde el quién la apoyó, desde el cómo se convirtió en la bandera de campaña de la hoy presidenta, desde los desencuentros que generó entre los poderes de la Unión hasta hoy, que ya no es una reforma, ya es una ley, ya está en la Constitución y ya el próximo 1 de junio vamos a elegir por primera vez a ministros, magistrados y jueces. Entonces, esa noticia o ese acontecimiento del año, creo yo que sí nos va a cambiar el sistema como lo conocemos, el Que, Estado. que, que ahorita te voy a mandar la lista de 10,000 aspirantes para que me digas por quién votar, porque oye, son 10,000, no, no doy con alguien. Espérate que pasen a la tómbola. En la tómbola ya va a ser el cernidor, todavía nos falta un poco. Aguántame al 4 o 5 de febrero, que es la fecha de la tómbola, y ahí vemos, ¿no? Vale, cuando Pero salgan los... justo, Sí, adelante. no, pero justo por todas las interrogantes que nos deja este proceso inédito, no solo para el país, sino para el mundo entero, a excepción de Bolivia, y que por lo que vemos en Bolivia tampoco es que sea un modelo exitoso, y tampoco tendríamos por qué, si en Bolivia ya vimos que fracasó, no veo alicientes para que en México sea un éxito, ¿no? Gracias, feliz año. Nos vemos el próximo año, José Manuel. Hay mucho que platicar. Nos vemos el próximo año, Alejandra. Felices fiestas. Gracias y Navidad. unas felices fiestas. Bye. Bye, buenas noches.